Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a nuestra novena clase del curso. Hoy nuestro curso va a ser netamente enfocado a lo que es educación inclusiva. El profesor Francisco, que es experto en la parte inclusiva, hoy nos va a enseñar a todos. Así que les agradecemos a todos por su puntualidad como siempre y empezamos en breve. Adelante, profe Simón, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en un poquito de lo que es la educación inclusiva para poder aplicarlo también dentro de nuestras asignaturas. Decidimos incluir educación inclusiva y decidimos incluir evaluación para que tengamos un curso completo, ¿verdad? De cosas que nos van a servir en nuestro quehacer docente, ¿verdad? Todos los días. Entonces, por eso queremos cerrar esta semana de esta manera nuestro curso. Hoy con la parte de educación inclusiva y el sábado con la parte de evaluación. Para la parte de evaluación estaría trabajando con nosotros un compañero del IFD. Entonces también les invitamos para cerrar el curso el día sábado. Entonces la clase va a estar interesante, vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible, vamos a mostrar ejemplos, vamos a partir un poco de la teoría que tenemos que manejar y luego en la semana van a recibir todos los materiales que vamos a ir mostrando en la clase de hoy. Entonces, más que bienvenidos a todos e iniciamos en breve. Profe Freddy, profe Ramona, ¿cómo están? Todo bien, profe. Profe, te pediría si podrías, por favor, salir un ratito de tu pantalla completa porque me parece que alguien por error nomás está escribiendo sobre tu pantalla. Ahí está. Ahora sí puedes compartir de nuevo, profe. Buenas tardes a todos. Ahí sí. Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo están? Todo bien. Hola, profe Nilda. ¿Qué tal? Bueno, Muy bien. yo mientras esperamos para empezar la clase, a mí siempre me dejan la parte administrativa, ¿verdad? Así que dentro de la semana, o sea, desde el domingo voy a empezar a hacer mensajes personales para poder detectar quién es que abonó y no, no se identificó y quién no abonó y está en el curso para que podamos eh, reportar todo al instituto para que se pueda hacer los certificados. Otra cosa, aunque la mayoría han pasado sus nombres completos y correctos, también voy a pedir que me pasen todito otra vez después sus nombres completos correctos, porque tuvimos problemas con la certificación de la vez pasada en hidrostática, que los nombres no estaban correctos y así como está en el Classroom, así mismo se tipeó. Así que después tenemos que una burocracia porque yo tengo que solicitar todito al IFD y después tengo que esperar a que ellos tipeen porque es propiedad de ellos, ¿verdad? Bueno, para el curso de matemática ya saben que está habilitado, el mismo número es para abonar y el mismo número, o sea, ahí está el link para la inscripción y desde el lunes ya los inscritos que ya han abonado van a estar ya en una sala de clases, o sea, en una clase donde se le va a ir agregando, ya en la clase para matemática. Y desde ya les comento otra vez la promoción. Aquellos que están en el curso de física abonan 130.000 y los que no 150.000. Salvo que haya compañeros de curso de física que le va a traer a su hermano, a su cuñado, a su hermana. Entonces también le vamos a hacer la promoción de 130.000 y tienen tiempo para inscribirse hasta el sábado 7, ¿verdad? Y después ya tenemos que pasar la nómina al instituto también, porque ya exigen un poquito más ahora para que después se pueda confeccionar a tiempo, porque los concursos vienen encima y se ve que vamos a necesitarlo.
No sé, profe Ramona, si quiere agregar algo más. Profe Simón, ya para empezar. Y vamos a iniciar, profe Freddy. Dale, profe. Bien, vamos a iniciar. La clase de hoy va a ser colaborativa. Va a haber algunas preguntas donde ustedes puedan habilitar sus micrófonos para poder responder, porque vamos a hacer también uso de la reflexión. Entonces, para iniciar este curso, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Será que un alumno a quien se les hizo algún ajuste durante su etapa escolar puede o podrá trabajar en algo el día que sea adulto? Por lo menos si 2 personas me responden esta pregunta, vamos a ver cómo iniciamos nuestro curso de educación inclusiva. ¿Se entendió la pregunta, verdad? Sí, profe, ¿puedo Sí. repetir tu pregunta? De un Bien. alumno, a que este año. Vamos a suponer que tengamos un alumno que durante toda su etapa escolar recibieron ajustes de acuerdo a su condición, ¿verdad? Sí, Y esa persona que recibió ese ajuste podrá desenvolverse de manera normal en la vida y en la manera, en su estado, en su lugar de trabajo. Esa es la pregunta. sí, profe, porque nosotros tenemos un caso de una niña que tiene problemas, que estuvo en el bachillerato técnico en administración de empresas. Su hermanita le llevaba, la otra estaba en el primero y la otra en el segundo, ¿verdad? Sí, le llevaba en su silla. Y ahora ella está trabajando, pero perfectamente en el Banco Visión, donde hizo su pasantía. Y mira que todo depende de cada uno, porque todos somos inclusivos, ¿no? Vos más que nadie sabes. Asimismo, excelente tu acotación, profe. ¿Otro compañero que pueda responder la pregunta? Bien, cuando hablamos de educación inclusiva, la mayoría me va a decir es una serie de papeles que tenemos que entregar en la dirección, o tenemos que ajustar nuestro plan, o nos van a pedir un plan diferenciado para cada uno de mis estudiantes, pero en realidad no es siempre así. Entonces, lo que se busca con la educación inclusiva es que la persona pueda desenvolverse de manera normal, ¿verdad? Durante toda su vida. Entonces, eso es lo que se busca con la educación inclusiva. Y para poder empezar el curso, vamos a ver un pequeño video. Entonces, quiero que presten atención, porque en base a eso vamos a ir haciendo algunas reflexiones. Llegamos hasta el Centro de Desarrollo Infantil número 8026 Concejalitos, dependiente de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, para conocer una de las experiencias exitosas en inclusión. En esta oportunidad, conocimos la historia de Isabela Belén Orrego Núñez, de 21 años, una joven proactiva quien se desempeña como profesora auxiliar del jardín. Isabela cursó sus primeros años escolares en la Escuela Básica número 281, Dr. Luis Alberto de Herrera, y posteriormente ingresó al Colegio Nacional República de Panamá. En ambas instituciones se realizaron los ajustes razonables al plan de estudios para el logro de su éxito académico, centrados en sus habilidades y capacidades. Este proceso fue acompañado por la organización ACIDAUN y la Dirección General de Educación Inclusiva. Tuvimos una muy buena experiencia con ella, tanto con los profesores, se integra fácilmente al grupo. Totalmente, ella se integró rápidamente a lo que es cuidar a sus alumnitos, le recibe, están ahí acompañándole todo el tiempo. Para fomentar la inclusión laboral es necesario derribar las barreras existentes, así también una preparación previa en la vida escolar de la persona. Isabela empieza el día marcando su asistencia, su entrada sola. Ella realiza todas sus actividades
sola. Es muy independiente, pero siempre las profes son las que le guían en las actividades diarias, de qué es lo que tiene que hacer, que de repente no puede hacer, que no debe hacer, también marca su salida. Como agentes educativos, debemos apuntar que las personas con discapacidad sean autónomas y puedan desarrollarse plenamente en las diferentes áreas de la vida. Los niños se divierten mucho con ella baila con ellos, les enseña a contar, les enseña a pintar. La verdad que nosotros admiramos mucho en ella esa independencia que ella tiene, ¿verdad? La manera en que ella se desenvuelve, la manera en que ella trabaja, y la verdad que estamos muy contentas con ella. El trabajo es una fuente de dignificación de la persona, porque la hace sentir útil y capaz y forma parte de una sociedad económicamente activa. Ella feliz, mi uno, bailar, estoy listo. Gracias al apoyo de la comunidad educativa, Isabela se encuentra avanzando en el trabajo, en sus relaciones sociales y familiares, lo cual es una muestra de que la inclusión puede ser exitosa si existe compromiso real de todos los involucrados en el proceso. Juntos sumamos Paraguay de la Gente, Ministerio de Educación y Ciencias. Bien, ¿qué podemos quitar de reflexión del video que acabamos de ver, compañeros? A ver si alguien nos quiere compartir o qué observó en el video. Yo voy a tirar la primera piedra. Bueno, adelante, profe. Primeramente veo la independencia de la persona, porque Sí. esto mira, es mucho más psicológico. Muchas veces la persona, yo que estoy todo bien aparentemente, muchas veces soy mucho más inclusiva de esa persona que tiene discapacidad, porque cuando hablamos de inclusiva y hablamos de discapacidad, estamos hablando de dos cosas muy importantes y diferentes, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, la profe Isabela tuvo la oportunidad de trabajar. Sus alumnos le quieren mucho a ella, he visto, es maestra de educación inicial. Y ella, la profe dice, ella va y marca sola su asistencia. Entonces, esa independencia, y también a la par de su independencia, ella consiguió un trabajo. Y el trabajo es lo que le dignifica al hombre, ¿verdad? Y ese chip que me recuerdo cuando estuvimos en el curso, cuando nos hablaba el doctor desde México, siempre nos trató y que todas las personas cambiemos ese chip que tenemos, porque ese chip nomás lo que nos hace muchas veces pensar diferente y hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Todos somos iguales ante Dios y ante la ley, ¿verdad? Pero más todavía tenemos que apoyarle a los compañeros que tienen ese problema. Y nosotros tenemos ahí, como le dije hace rato, nuestra alumna, y ella también mucho pensó cuando iba a hacer su pasantía, y le dijo la profe, yo voy a verte para que hagas admisión. Y muchas veces las personas con discapacidad son mucho más inteligentes que nosotros. Y ella se quedó al trabajar y está trabajando. Y mira que el día de mañana puede formar una hermosa familia, ¿verdad? Depende mucho del chip y del corazón de la persona. Eso es lo que yo puedo decir. Y yo estoy cerquita, ¿verdad? De la escuela donde tenemos CAES y tenemos la rehabilitación, ¿verdad? Y tenemos compañeras que están trabajando con APAMAT, Teletón, y siempre estamos unidos, y más unidos que nunca, ¿verdad? En esta causa. Porque darle a esa persona, darle esa motivación que ella puede, solo eso ellos necesitan. Y los niños que tienen, por ejemplo, porque ahí la inclusión, yo creo que vamos a estar viendo, profe, en el caso de NEA y de NE,
Yo tuve un caso cuando estuve como docente de educación inicial, había sido que mi niña no veía y yo cerraba la puerta y el sol entraba por debajo de la puerta y era más claro, ¿verdad? Y cuando entraba el sol, ella empezaba a recorrer y a tocarle la cabecita a cada uno de sus compañeritos. Y le hablé a la mamá y la mamá no aceptó. Hasta que le llegamos nosotros, todos los docentes, nos colaboramos para hacerle sus estudios y vimos que había sido que ella era una niña de baja visión. Y otro caso, el año pasado le tuvimos a Josué, inclusive puedo pasarle ahora un video, el hijo de una colega nuestra también. Él nació a los 33 semanas y se le quemó toda la retina y él no ve. El año pasado fue medalla de oro en el Colegio Nacional donde yo estoy. Terminó ciencias básicas. Su tarea de matemática estaba totalmente en el sistema Braille. Sus exposiciones era impresionante. Él canta, él baila. O sea que, profe, nosotros nomás le etiquetamos a la gente cuando... Así mismo, profe, es cierto lo que nos Muchísimas está gracias. diciendo la compañera, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusión, nosotros tenemos que rescatar lo bueno de cada persona y potenciar ese bueno. ¿Para qué? Para que nosotros en algún momento logremos que ellos se puedan, ¿verdad?, desenvolver fácilmente en lo que es la vida diaria. Entonces, eso sería el máximo de la educación inclusiva, tratar de que la persona sea feliz y se dignifique y pueda vivir normalmente. Excelente acotaciones, profe, compañera. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta primera parte es repasar algunos conceptos básicos de lo que es educación inclusiva y luego ya nos vamos a ir a la parte práctica, que es la que nos interesa a todos. Bien, primeramente tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la educación inclusiva? Y la educación inclusiva, según la ley 5136 de nuestro país, ¿verdad?, es el proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación del alumnado en todas las instituciones del sistema educativo nacional donde son escolarizados, con particular atención a aquellos alumnos o alumnas más vulnerables a la exclusión, al fracaso escolar o a la marginación, detectando y eliminando para ello las barreras que limitan dicho proceso. Hoy en día podemos decir que la escuela es un lugar para todos. Hoy en día la escuela ya no tiene más esa función en donde el alumno solamente se va a aprender y a traer o realizar tareas escolares, sino la escuela tiene un rol más fundamental ya, y uno de sus roles es la socialización. El alumno se va a la escuela por varios motivos y uno de los motivos es la socialización, porque sabemos por naturaleza el ser humano tiende a relacionarse con los demás. Pero ¿cuál es la primera barrera que se encuentra un alumno que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de trastorno? Es que la sociedad se rehúsa o le tiene de lejos. Entonces, esa barrera es la que nosotros tenemos que ir enseñando a los demás, porque cuando hablamos de inclusiva o hablamos de inclusión, tenemos que involucrarle a toda la comunidad educativa. Y eso tenemos que trabajar desde los alumnos hasta los padres, porque si nosotros tenemos padres inclusivos, los alumnos también van a ser inclusivos. Por eso es que la educación inclusiva también se tiene que trabajar desde cada uno de los hogares. ¿Por qué? Porque bien dicho es verdad que el alumno ya trae todos los valores, ya trae todo su comportamiento desde el hogar. Entonces, desde el hogar también, desde la casa, se le tiene que enseñar al alumno a respetar a los demás. Y desde la escuela eso se va apoyando, ¿verdad?, con diferentes tipos de sensibilización, alguna campaña de concientización, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que lograr que ese alumno que tiene alguna dificultad pueda convivir normalmente con todos. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo soy catedrático, yo soy profesor de escolar básica. Mi misión o mi función o uno de mis roles es enseñar. ¿Y cómo yo le voy a enseñar a un alumno que tiene cierta afección o tiene cierto trastorno o tiene cierta discapacidad? Entonces acá como docentes
nosotros tenemos que entender que no hay una receta única para trabajar con alumnos, ¿verdad? Desde la parte inclusiva. Vamos a ir probando las recetas hasta encontrar cuál es lo que podemos utilizar para ese alumno. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando damos una charla de educación inclusiva, ¿verdad? Es tratar de sensibilizarnos y ver cómo podemos aportar para los diferentes alumnos dentro de nuestra sala de clase. Y lo que hoy vamos a hacer es ver cómo podemos trabajar física desde la educación inclusiva, porque como sabemos, nuestra materia tiene ciertas dificultades, pero cómo yo le puedo integrar a todo mi salón para que yo pueda trabajar nuestra asignatura. Entonces esa es la idea de nuestro taller. Entonces nosotros, por más que, entre comillas, nuestros alumnos son todos normales, en realidad tenemos que buscar un punto en común y todas pueden atender o aprender atención, ¿verdad? Los contenidos que estamos dando. Entonces, como dijo la profe al comienzo, todos somos inclusivos y yo creo que sí. Entonces, cada persona es un mundo diferente y lo que nosotros tenemos que lograr siempre es aceptarle a cada persona de acuerdo a cómo es. Y eso es a veces lo difícil. Por eso es que hoy en día se habla demasiado de lo que es la educación inclusiva. Bien, como sabemos, tenemos que manejar la legislación nacional sobre educación inclusiva. Existen varias legislaciones, pero la más importante, lo que como docentes tenemos que manejar son las siguientes. Tenemos que saber que la ley que protege a la educación inclusiva es la ley 5136 del 28 de agosto de 2013. Para poder implementar esta ley, tuvo que haber un decreto. Ese decreto es el decreto 2837 y es el reglamento de la educación inclusiva. Y en base a este decreto, el MEC fue, ¿verdad?, emitiendo ciertas resoluciones. Y una de las resoluciones es la resolución 17.267 del 16 de mayo de 2018, en donde ya nos menciona cuándo trabajar los ajustes razonables y no razonables. Entonces, todo esto tenemos que tener presente, ¿verdad? Y tenemos que tener a mano para poder defendernos en cualquier momento. Entonces, esta es la legislación que nosotros tenemos que manejar como docente cuando vamos a trabajar dentro de la educación inclusiva. Entonces, vamos a ir hablando un poco de cada una de las leyes a medida que vamos pasando, ¿verdad?, en las clases. Bien, ¿por qué es importante la inclusividad? Muchos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a tener que trabajar con tal tipo de alumno? ¿O por qué será que dentro de mi grupo me ponen cierto tipo de alumno? Entonces usamos ciertos pronombres o usamos ciertos apodos, ¿verdad? Para llamarla a un estudiante que tiene alguna dificultad. Eso tenemos que quitar. Todas las personas son iguales, entonces todas las personas tenemos un nombre. Entonces tenemos que tratar de acostumbrarnos a llamarle a cada uno de nuestros alumnos por sus nombres porque le damos esa participación o les damos esa importancia. Entonces, los sobrenombres que le solemos poner a los alumnos, eso hoy en día tenemos que evitar ya. ¿Por qué? Porque eso ya es una forma de discriminación. Entonces, ¿por qué es importante tener una comunidad o una escuela inclusiva? ¿O por qué es importante ser hoy en día un docente inclusivo? Entonces, tenemos acá una pequeña teoría. La inclusión es importante porque rompe barreras y esquemas de vida en la sociedad, en donde se asiste la marginación, promoviendo las escuelas, familias y comunidad, el crecimiento como participación de las personas que tienen dificultades en lo intelectual, visual, auditivo y motor, a desarrollarse en sus necesidades, expectativas e ilusiones en igualdad de oportunidades y respeto a sus derechos, cumpliendo también con sus obligaciones. Esta parte me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos, ¿verdad?, promover lo que es, voy a decir así en este término, queremos promover la lástima cuando hablamos, ¿verdad?, de inclusividad, pero no es eso la inclusión.
Nosotros lo que tenemos que descubrir en cada uno de nuestros alumnos cuál es su potencial y trabajar sobre ese potencial, porque ese potencial va a hacer que él pueda desenvolverse en la sociedad, ¿verdad? Y pueda sentirse importante. Entonces ellos también tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces hay que buscar ese punto en el que esa persona es hábil, y sobre ese punto donde la persona es hábil nosotros le podemos, ¿verdad?, exigir un poco más, porque todas las personas tenemos nuestras habilidades, tenemos nuestras destrezas y también tenemos nuestras debilidades. Entonces eso todos sabemos. Entonces, cuando hablamos de inclusión, vamos a romper barreras. ¿Para qué? Para que todas las personas, ¿verdad?, se puedan integrar en la sociedad. ¿Qué más tenemos que saber cuando hablamos de educación inclusiva? Tenemos que tener terminología básica. Y acá vamos a ver algunas terminologías que tenemos que manejar cuando hablamos de educación inclusiva. La primera son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces acá podemos incluir a todos los alumnos que necesitan ciertos apoyos o ajustes para lograr sus capacidades personales. Bien, después tenemos alumnos con discapacidad. Hoy en día ya no se utiliza más, por ejemplo, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades excepcionales. Hoy en día, y según la ley 5136, ya no podemos utilizar esos términos. Cuando nosotros notamos que el alumno tiene algún tipo de dificultad, entonces le vamos a llamar alumnos con discapacidad. Normalmente tenemos, ¿verdad?, alumnos que son, entre comillas, ciegos. En realidad, eso es una discapacidad visual. Vamos a suponer que un alumno, ¿verdad?, está en silla de ruedas. Entonces va a ser un alumno con discapacidad motora. Entonces tenemos que ir tratando ya de ver también el vocabulario que usar. Pero cuando hablamos de alguna discapacidad, ya no les vamos a llamar alumnos con capacidades diferentes o excepcionales, sino la palabra correcta es alumnos con discapacidad. Existen infinitos tipos de discapacidades, existen innumerables trastornos, entonces para cada uno de esos trastornos se necesita una forma especial de trabajo. Es por eso, ¿verdad?, que sería interesante que las escuelas cuenten con un equipo técnico. Lastimosamente, hoy en día los docentes hacemos lo que está, ¿verdad?, a nuestro alcance cuando hablamos de educación inclusiva. Porque como es bien sabido, ¿verdad?, el MEC o la sociedad, ¿verdad?, lanza ciertas cosas y nosotros como docentes tenemos que, ¿verdad?, afrontar eso y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Bien, también tenemos que considerar los trastornos específicos de aprendizaje. Dentro de los trastornos específicos del aprendizaje entran aquellos que interfieren en el rendimiento académico del alumno. Y acá hay que tener cuidado. Nosotros como docente nunca tenemos que dar ningún diagnóstico dentro de lo que son los trastornos específicos de aprendizaje. Por ejemplo, uno de los trastornos que puede dificultar el trabajo en física del estudiante, por ejemplo, puede ser la discalculia o puede ser la acalculia. Entonces, ese tipo de trastornos nosotros los docentes no tenemos capacidad de diagnosticar. Lo que podemos hacer como docente es tomar tipo una encuesta y tratar de descubrir eso y derivarlo a un profesional psicólogo, y ese profesional psicólogo es el que te va a mencionar de cómo se tiene que ir trabajando con ese alumno. Entonces no debemos ser irresponsables, ¿verdad?, y decir, este alumno tiene tal cosa. Entonces eso tenemos que respetar. Cuando hablamos entonces de trastorno específico del aprendizaje, es aquel, ¿verdad?, aquel que interviene, ¿verdad?, en el rendimiento de los estudiantes. También existe, por ejemplo, trastornos de lenguaje como la dislexia y cosas así. Entonces eso ya se va trabajando con un profesional que pueda diagnosticar esos trastornos. Bien, ¿qué también tenemos que manejar? Alumnos con condiciones personales o de historia escolar. Fíjense que cuando hablamos de educación inclusiva, no solamente
incluimos alumnos con cierto tipo de discapacidad o trastorno. Puede haber un chico, ¿verdad?, que viene de condiciones marginales, por decirlo, viene de un grupo indígena o viene de una zona muy vulnerable, muy pobre. Entonces a ese tipo de alumnos le incluimos dentro de condiciones personales o de historia escolar. Es bien sabido, ¿verdad?, que hay instituciones en donde tenemos alumnos adictos, entonces nosotros no le podemos, ¿verdad?, negar la matrícula a ningún alumno porque por derecho, por la Constitución Nacional, todas las personas, perdón, tienen derecho a lo que es la educación. Entonces, al salir esta ley de educación inclusiva, la escuela queda a disposición de todo tipo de personas y nosotros tenemos que trabajar en las mismas condiciones para cada uno de ellos. Bien, también tenemos los alumnos de altas capacidades intelectuales. Normalmente a este tipo de personas pueden ser que sean personas superdotadas o personas que tienen una cualidad excepcional. Entonces, a ese tipo de personas le vamos a llamar personas o alumnos con altas capacidades intelectuales. Este concepto es muy nuevo en nuestro país. La Dirección de Educación Inclusiva está también ya trabajando este tipo de alumnos, ¿verdad? Y es bastante interesante. Bien, y tenemos también la incorporación tardía al sistema educativo. Bueno, como la educación es un derecho de todos, cualquier tipo de persona o cualquier tipo de alumnos pueden llegar a nuestra institución y puede ser que tengamos un alumno que tenga ya cierta cantidad de edad y puede cursar el primer grado o el segundo grado, pero nosotros tenemos que orientarle, ¿verdad?, para que él pueda ir avanzando en sus estudios. Entonces, necesariamente, en ese caso, también tenemos que hacer una adecuación curricular. Entonces, fíjense todo lo que podemos tener en cuenta cuando hablamos de lo que es la educación inclusiva. Y no vamos a referirnos a la educación inclusiva solamente con los alumnos con discapacidad. Entonces, acá tenemos un abanico, ¿verdad?, de qué es lo que incluye dentro de la educación inclusiva. Bien, ¿qué más tenemos que manejar? Tenemos que saber cuál es la diferencia entre inclusión y discriminación. Entonces vamos a ver qué es lo que es la inclusión y por qué hoy en día en todos los documentos de educación se habla de lo que es la inclusión. Dice, la inclusión es la identificación y minimización de las barreras para el aprendizaje y participación y la maximización de los recursos para el apoyo de ambos procesos. O sea, la inclusión es minimizar esas barreras que todos los estudiantes tienen para el buen desenvolvimiento de su aprendizaje y para que puedan incorporarse y participar en la vida escolar. Esa incorporación y esa participación dentro de lo que es la vida escolar también le va a ayudar para porque como ya estuvimos mencionando, la escuela, aparte de ser un lugar donde hay socialización y saber esa socialización. Solamente que acá me dice que para poder se necesito maximizar los recursos y ahí entra a tallar ya otro tipo de problemas que todos nosotros día a día vemos en nuestra institución educativa. Y acá me viene a ejemplo lo siguiente, todas las instituciones educativas por decirlo, para hace 2 años atrás tenía que contar con rampas y no se le dio, por ejemplo, una funcionalidad a eso. No es la inclusión, eso no es trabajar con inclusividad. Tenemos que hacer bien las cosas para lograr, ¿verdad?, el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque ¿qué pasa si el día de mañana yo recibo un alumno con ciertas características y mi institución no está adecuada? Y tenemos que saber acá que a nosotros se nos puede demandar o a la institución se le puede demandar si es que no aceptamos los alumnos que se nos llega. Es por eso que tenemos que tener también cuidado con eso y tenemos que tratar, ¿verdad?, de ver cuál es el caso de ese alumno. Eso así a modo de comentario nada más, pero nunca tenemos que rechazar ningún tipo de alumno en nuestras instituciones educativas.
¿Por qué? Porque para eso están las legislaciones ya que estuvimos viendo. ¿Y qué es lo que es la discriminación? También es sinónimo de exclusión, distinción, restricción u omisión de proveer ajustes y apoyo de los medios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos y libertades inherentes a todo ser humano. Bien, y acá, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros notamos que un alumno, vamos a suponer de primero o de segundo de la media, tiene dificultad con el área de matemática y yo no hago la recomendación necesaria, por ejemplo, en la dirección para que se pueda comunicar con nuestros padres, ¿verdad? Entonces ya estoy haciendo una omisión. Es por eso que yo soy partidario de que se tiene que tomar sí o sí las pruebas diagnósticas para saber, ¿verdad?, cómo me viene o cómo están cada uno de mis estudiantes. Eso ya relacionando, ¿verdad?, con lo que es evaluación. Y me van a decir, pero ya es mucho trabajo para nosotros, pero sabemos que todas las reglamentaciones y todas las leyes que tengan que ver, ¿verdad?, con el alumno, con el joven, con el niño, eh, está por encima de todas las otras leyes. Tenemos que siempre tratar de, tenemos que también tratar de apoyar eso, ¿verdad? Bien, ¿qué más podemos decir de la inclusividad? Tenemos que ver para qué lo que nosotros queremos que nuestro estudio, nuestra institución sea inclusiva para lograr lo que es la equidad educativa. ¿Qué significa la equidad educativa? Significa que las escuelas deben acoger a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, independientemente de todas sus condiciones personales, culturales, económicas o sociales. Y eso es lo que estuvimos diciendo. Tenemos que aceptar a todo tipo de alumnos y a partir de ahí ya ir trabajando, ¿verdad?, según la necesidad que ese estudiante requiere. Quiere decir entonces que la escuela es un lugar para todos. Entonces, esto es bastante claro lo que nos menciona. Por eso es verdad que hoy en día, como ya le estuve mencionando, de estudiantes y de nosotros como docente, ver las evaluaciones que va a necesitar para cada una de nuestras asignaturas. Bien, ¿qué más podemos decir? Nosotros, como docentes, tenemos deberes que cumplir cuando hablamos de inclusividad. Entonces yo eso quiero volver a recordar con ustedes. Como tenemos deberes, también tenemos derechos y vamos a debatir un poquito después sobre los derechos que tenemos que tener en base a lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes como educadores? Primeramente, tenemos que identificar la identificación temprana de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que requieren de ajustes razonables. Entonces nosotros como docentes podemos identificar, pero ¿quién va, verdad, a asumir que ese alumno tiene tal dificultad? Un equipo técnico, verdad, que puede diagnosticar el trastorno que sufre o la necesidad que está pasando ese estudiante. Entonces nosotros sí podemos detectar, pero otra persona, verdad, tiene que identificar eso y tiene que decir que sí, así es. Y ya después se trabaja con las adecuaciones. El apoyo preciso al alumno desde el momento de su escolarización o la detección de sus necesidades específicas de apoyo educativo. Y esto es bastante comprometedor porque una vez que yo le tengo dentro de mi grupo curso a una persona que requiere un poco más de atención como docente, debo de cumplir. Pero hay muchas veces que no estamos capacitados, ¿verdad? Entonces, por eso es que los docentes tenemos algo bastante interesante que es la didáctica, el arte de enseñar. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de poder llegar a ese estudiante. Por eso es que hace rato también ya les mencioné que no hay una receta única cuando hablamos de lo que es la educación inclusiva. Vamos a ir probando métodos y vamos a ver cuál es el que resulta para qué, para lograr, uno, el aprendizaje de mi estudiante y dos, la socialización de ese estudiante con todo el entorno de la comunidad educativa. Eso tenemos que tener presente siempre. También, ¿qué podemos decir? La aplicación oportuna de ajustes razonables
a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para que puedan alcanzar objetivos generales. También la aplicación de estrategias de enseñanza efectiva, el manejo de la diversidad de grupos en función a sus características y la incentivación constante para que entre todos los miembros de la comunidad educativa se cree una cultura inclusiva. Inclusiva dentro de nuestra institución educativa, todo ser inclusivos. Compañeros de trabajo, directivos, alumnos, o si no, no se va a poder lograr el fin de la educación inclusiva. Y muchos docentes somos todavía reacios a este tipo de cambio, a este tipo de adecuación. Entonces nos va a costar un poco, pero tenemos que hacer. ¿Y por qué tenemos que hacer? Porque hay reglamentaciones que nos exigen hacer eso, ¿verdad? Y sabemos que el derecho máximo de toda persona también es la educación. Entonces, solamente por esos aspectos interesantes que tenemos que tratar de ver cómo trabajar la inclusividad dentro de la sala de clase. Pero esos son nuestros deberes. ¿Qué derecho yo tengo como docente, verdad? Dentro de lo que es la inclusión. Y acá hay mucho para debatir, entonces vamos a ver cuáles son nuestros derechos como educadores. El primero, formación continua en educación inclusiva. Vamos a ir citando y después les voy a dar un espacio para poder debatir sobre estos puntos. Acceso a herramientas técnico-pedagógicas y tecnológicas, apoyo por parte de un equipo técnico, solicitar el apoyo de otro u otros pares profesionales en aula en casos requeridos y establecidos por el equipo técnico. Acompañamiento y apoyo por parte de la familia, encargado o tutor, y contar con la información de profesionales externos. Entonces abro un debate acá si alguien quiere comentar, ¿verdad?, sobre estos derechos, ¿se cumplen o no? ¿O en qué medida ustedes, verdad, tienen esta percepción? Entonces, un Sí, ratito, antes de irnos a nuestros derechos, yo sí, creo que hoy todos los compañeros van a ver cómo somos inclusivos. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos en el curso, comprendí una situación. Vamos a suponer, estoy en la clase de matemáticas. La profe explica, yo ya entendí todo. Y cuando mis compañeros preguntaban y preguntaban de vuelta, yo ya no estaba tranquila. Ese también es un problema inclusivo, ¿verdad? Y cada uno de todos los compañeros que están ahí van a ver qué tipo de inclusividad tiene. Por eso hace rato yo dije, todos somos inclusivos. Y ahora con los derechos. Si yo hablo de mi institución, una formación continua en educación inclusiva, sí, nosotros tuvimos esa vez, ¿verdad? Nos dieron la oportunidad. Ahora yo me volví a... Quiero conocer que tenemos una técnico pedagógica y tecnológica también en el colegio. Tenemos un equipo técnico. Tenemos una doctora que trabaja en el colegio una de las semanas, ella está con nosotros. Y de ahí el acompañamiento y el apoyo por parte de la familia, encargado tutor, ahí muchas veces difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres mismos son reacios, ¿verdad? Entonces se tiene que trabajar mucho por la familia y luego para poder trabajar bien con los alumnos. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Pues yo estoy en un colegio grande donde tenemos 2.100 alumnos. Tuve un caso de una niña que no entregaba tanto su tarea. Tuvimos la prueba de matemáticas y le llamé y le dije, ¿qué pasó? Se dijo, porque no, nada. Y me dijo, profe, yo le atiendo a mis hermanitas y mis hermanitos porque mis padres trabajan, ¿verdad? Y le dije yo, mira, procura y yo te voy a volver a tomar porque ya era la final del año pasado. Después no me trajo
nada, ¿verdad? Del compromiso. Entonces le llamé a mi compañera, la evaluadora y la psicóloga, hablamos con ella, se comprometió, no trajo. Y después me dice Alma, la psicóloga, envíale ahora y yo voy a hablar con ella, ¿qué pasó? ¿Verdad? Después se va ella a comentar con la profe y luego ella viene y me llama. Me dijo, Nilda, vení un poco, vamos a hablar, necesito hablar contigo. ¿Y qué pasó? Le dije, vos no te fijaste las piernas de tu alumna, porque ya estaba en el noveno. No, le dije, fíjate un poco, Nilda, fíjate un poco su brazo, ¿verdad? Y ella, cuando la compañera le estaba observando, ella pilló, entonces prendió el botón de su camisa. Después yo le llamé y me fijé por las piernas. Profe, todos los días no había sido obligada, porque no le cuidaba bien a sus hermanos y ella ya estaba teniendo problemas a causa de eso. Así mismo, profe, y en ese caso, ¿verdad? Ella ya estaba, ¿verdad? Le estaba afectando también en Sí, en en todo, su en la condición, rendimiento. sí, la condición. Entonces, en este caso tenemos un alumno con condiciones personales o de historia escolar. Entonces Sí, también entra dentro de lo que es la educación inclusiva, porque tenemos que también contenerle de manera emocional. sí, Espectacular tu reflexión, profe. A sí, ver, profe, otro pero ahí compañero, si también, quiere comentar algo. profe, uno tiene que escribir, tiene que dejar tu documento, porque si por ahí te piden, vos tenés que documentarte. Así mismo. Bien, otro compañero que quiera comentar su experiencia sobre esto, algún comentario que de lo que estaban acá sobre nuestros derechos. Hola, profe. Yo quiero hablar no tanto de la parte de nuestros derechos, sino mi experiencia como mamá, Sí, ya que te tengo una escuchamos, nena de profe. 7 años y tiene dificultades, tiene TDAH. Sí, Y en nuestro caso fuimos nosotros quienes nos dimos cuenta que tenía dificultad cuando empezó el primer grado, que le costaba hasta el jardín, el preescolar. Siempre veíamos cierta dificultad y nos decían, no, es muy mimada. Y yo decía, mimada, pero bueno, resulta ser que ellos son 3 hermanos sí, y se llevan muchos años de diferencia. Entonces la gente diga, el mayor, mi hijo mayor tiene 25 años, el del sí. medio tiene 15 y ella tiene 7. Y como eran 2 varones y la nena, entonces todo el mundo, la mayoría decían eso. Pero el año pasado, cuando iniciábamos cosas, yo me sentaba a hacer con ella, veía que en realidad tenía mucha dificultad. Entonces le llevé a una psicóloga, le llevé lo que llaman acá, yo estoy en Mingaguazú, ¿verdad? Alto Paraná, Sí, y está APAMAP, que trabaja, es medio parecido a lo que es Teletón, ¿verdad? Pero es más acá de Alto Paraná, y más o menos se desprendió de APAMAT lo que es APAMINGA, ¿verdad? Un grupo de padres que sus hijos tienen dificultades. Y ahí le llevé al neurólogo, tiene un desfasaje entre la edad cronológica y la edad mental, ¿verdad? Prácticamente 3 años de diferencia. El año pasado empezamos todo el tratamiento. A mí me fue tan doloroso cuando una profesora dijo, es fácil decir que tu hijo tiene dificultad para que se le haga pasar nomás. Y yo me puse a pensar, no hay padre que quiera eso. Y ahora con todo el problema que vino de la pandemia, yo hice todo, pedí la parte de ajuste razonable para ella, presenté todos los documentos de la psicóloga, de la psicopedagoga, del neurólogo, tengo todo, llevé, se hizo, firmamos, porque yo insistía, ¿verdad? El pedido del ajuste razonable, hacer el compromiso de los padres con la escuela. En esta pandemia prácticamente yo me pasé en internet buscando materiales cómo ayudarle a ella. La profesora no le pasó. Y en un momento dado agarré y me dice, ella hizo algo, hace lo que yo le busco, le digo, y en donde yo le puedo ayudar. Y me sentí tan frustrada este año, realmente. bastante interesante tu caso, profe. Y ahí está lo que estuvimos ya mencionando, ¿verdad? Que muchas veces los propios docentes somos reacios, ¿verdad? A afrontar lo que es la educación inclusiva.
si bien ustedes hicieron todos los trámites necesarios, así como estás mencionando, ya recae ya luego la responsabilidad dentro de la institución educativa en donde asiste, ¿verdad? Tu hija y más si tiene ya un documento, un dictamen de ajuste razonable, entonces en ese caso, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No sé si la docente no tiene preparación o no maneja todas las leyes de educación inclusiva, pero ella tenía que preparar sus materiales, ¿verdad? Que en este caso sería para su alumno. Entonces, hay muchas veces desconocimiento de parte de los docentes. Entonces, es una pena, ¿verdad? Que de esa manera los propios profes, ¿verdad? Empiezan a responder o rechazar a los estudiantes. Yo en un momento dado pensaba trasladarle, pero ella tiene dificultad de socialización y se pone muy ansiosa en un entorno nuevo. Entonces, tanto la psicóloga como la psicopedagoga no me recomendaron cambiarle el ambiente, o sea, llevarle a otro colegio, ya que a ella le cuesta eso. Ella se pone muy tensa con las personas extrañas, un lugar extraño. Con decirte, por eso nosotros prácticamente si nos vamos a un lugar no podemos estar mucho tiempo. Ella unos 15, 20 minutos, si no está alguien que ella conozca o es un ambiente, ella empieza ya a somatizar eso, ya empieza a ir a cada rato al baño, empieza a tener como tics y es bastante complicado. Así mismo, compañera, gracias por compartir tu experiencia con nosotros y fíjense con lo que está compartiendo con nosotros la compañera y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que uno de nuestros deberes es acompañarle a cada uno de nuestros estudiantes y si nosotros somos reacios, le estamos perjudicando, ¿verdad? A nuestros estudiantes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de emitir ciertas opiniones, así como están mencionando, ¿verdad? A veces le comentamos a los padres y los padres, ¿verdad? No quieren aceptar la realidad de sus hijos. Y ese ya es otro tema porque tenemos que trabajar lo que es la concientización también con los padres. Yo quiero Porque, comentar algo también. sí, adelante. Dos situaciones. Uno que acá en Encarnación, en la ANDE, está trabajando en atención al cliente, un muchacho sordomudo. Y él se esfuerza por hacerse entender a los demás, pero trabaja bastante bien. Eso, o sea, nosotros debemos estar preparados para esto. No solamente como docentes, sino como personas, todos. Y segundo, yo tengo una alumna que tiene síndrome de Down muy notable. eh, no es 100%, pero sí muy notable. Y tiene un retraso, o sea, tiene un intelecto de como de 3 años. Bueno, y sus padres no hacen absolutamente nada de las documentaciones que deberían hacer. Nosotros, ahora está en 9º grado la nena. Tiene 24 años, pero su mentalidad de 3 años más o menos, apenas escribe. Pero es buena la nena, todo bien. Pero el problema son los padres. En este caso, el acompañamiento y el apoyo por parte de la familia prácticamente no está, porque nosotros necesitamos las documentaciones y nosotros sí le hacemos todos los ajustes, pero como nosotros no tenemos absolutamente nada de equipo técnico, ni de técnico pedagógico, ni nada de nada, le pedimos a la mamá. Oye, en bota, Entonces, es un derecho, sí, pero en muchos casos no logramos, profe. Bien, y está bien lo que ustedes hacen como institución, a ese tipo de ajuste que ustedes hacen se le llama ajustes no significativos. ¿Por qué? Porque no está, ¿verdad?, reglamentado por ninguna de las instancias. En el caso que esté reglamentado ya sería significativo, pero espectacular la forma con la que ustedes están trabajando con ella, porque le están, ¿verdad?, están cumpliendo con ella lo que es su derecho a la educación. Yo sé que a veces cuesta, pero tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, tengo más experiencia con alumnos con discapacidad visual, porque en una de las escuelas donde yo estoy tengo una alumna Profe, que solamente se ve 6%. Entonces yo toda mi materia tengo que adecuar a ella. Sí, te escucho. profe, yo tengo una pregunta. No es de esa alumna de 24 años que está diciendo.
No es Sí. que ella debería estar en un ambiente donde hay jóvenes de su edad ya. Y en realidad, dependiendo, hay que analizar otra vez ahí de acuerdo a la institución. Si es la única escuela que está por ahí, entonces no le podés negar la matrícula porque ya es 9º grado. En el caso de que iba a estar en la primaria, sí hay que, de verdad, ver otro tipo de secciones en ese caso, que creo que hay ofertas escolares para su caso, pero en este caso no hay ningún inconveniente, porque no le podés Profesor, negar la matrícula al alumno que acuda a tu institución, entonces hay que ver cómo se trabaja con ellos. profe, Ya, no, ya me... yo ya otra Sí. vez. Fuerza, profe Nardi, yo ya me comprometí. Voy a trabajar con ustedes en las vacaciones porque yo también tengo mi casa en Ciudad del Este y me suelo ir. Otra cosa, profe. Ahí, por ejemplo, la profe Nardi mencionó el neurólogo. Yo tengo un nietito, el pequeñito, tiene 3 años, él nació con 33 semanas y supuestamente tenía varias secuelas de ese porque él de terapia intermedia pasó a intensiva. Este año, cuando él se fue al neurólogo, el neurólogo le dio un documento y decía asistirle al niño en educación inicial. Y puso, no me recuerdo porque no diferenció el doctor. Entonces le dije a mi hija, él no tiene todavía edad escolar, no le va a agarrar en ninguna institución. Pero voy a hablar, le dije. Me fui a hablar y como yo también soy de nivel inicial, me dice la profe, vos más que nadie sabes, no le podemos todavía agarrar, pero me fui con el documento médico. Y él se estaba yendo a hacer su tratamiento también en CAES y también en el otro donde estaba acompañándole la psicóloga. Entonces yo le escribí a su psicóloga y me dice, profe, ¿podés ir con ese documento? De tal día va a estar el doctor, porque el doctor viene de Villarrica para hablar con el doctor. Me fui, pedí permiso, no me atendió rápido porque él se enojó porque yo solicité también, porque quería saber. Cuando me atendió le dije, doctor, hace rato yo vine y yo pedí permiso por 2 horas nomás, estoy trabajando también. Y me dice, yo ya puse porque tiene que irse a la clase de educación inicial. Pero ¿en qué nivel? Le dije yo. Porque nosotros tenemos maternal, jardín y preescolar y él todavía no tiene la edad para estar en ninguno de los 3, le dije. Ah, ustedes maestras me van a venir a hablar de Piaget y sus cuentos. Y le dije yo, mira doctor, le dije, ¿quién te formó? Fue una maestra. Y si nosotros vamos a manejarnos de esa manera, yo no sé, le dije, usted tiene que especificar cómo debe ser. Y hay muchas veces, muchas complicaciones también tenemos nosotros los padres, los abuelos, cuando el neurólogo también no especifica bien las cosas. Entonces, hicimos todo un tratamiento, le hablé yo a la profe Nuris y se fue él en CAES y ningún problema. Todos los estudios se hizo y ningún problema, pero según ese neurólogo, supuestamente él tenía un problema, pero que no nos dijo qué era. Y él trabaja conmigo acá en casa y también suele venir los profes de su escuelita para trabajar con él. Y por eso yo la vez pasada cuando estábamos interactuando con la profe Nari le dije, yo te voy a ayudar. ¿Por qué? Por algo existió, profe, la psicomotricidad. Y cuando yo trabajo bien la motricidad gruesa, después la fina, ya por sí solo nomás funciona. Los dedos y las yemas de la mano hay que trabajar mucho porque cuando hacemos las bolitas de papel estamos trabajando el cerebro. Y eso, mira que a lo largo del tiempo funciona espectacularmente. A mí me gusta lo que es mi carrera de inicial y fue mi primer amor. Estuve 14 años en ese nivel y muchas cosas aprendí. Y esa es mi experiencia que yo tuve también con mi nieto, pero que muchas veces los médicos mismos no nos dicen bien las cosas.
o ellos no creen lo que nosotros creemos en Piaget y ellos no le quieren a Piaget. Solo eso, profe. Muy bien. Voy a responder a una de las preguntas de los compañeros. Cuando hablamos de ajustes razonables, esos ajustes se pueden dar en la parte física y se pueden dar también en la parte curricular. Cuando hablamos de la parte curricular, esos ajustes pueden ser significativos y no significativos. ¿Cuándo va a ser significativo? Cuando se toca el currículum. Y no significativo cuando se usa el mismo currículum, pero se cambia la metodología. Entonces, cuando es significativo, sí, ya tiene que venir ya reglamentado por en alguna instancia superior. Si nosotros adecuamos, ¿verdad?, a lo que es nuestro contenido y de acuerdo a la capacidad de nuestro alumno y no hay ninguna documentación, entonces decimos que el ajuste razonable es no significativo porque solamente tocamos lo que es la metodología de trabajo. Bien, seguimos entonces con la siguiente parte. ¿Cómo trabajar inclusividad en el aula? Y existen muchas formas de trabajar lo que es la inclusividad en el aula. Y acá tenemos, ¿verdad?, en los proyectos inclusivos y tenemos el diseño universal del aprendizaje. Y en estos dos puntos yo voy a trabajar con ustedes hoy. Les voy a mostrar un modelo de proyecto inclusivo que podemos aplicar en nuestra sala de clase y podemos utilizar el diseño universal también del aprendizaje. Bien, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hablamos de dar clases, ya como docentes, ¿verdad? Con alumnos inclusivos, no es necesario que ese alumno inclusivo todas las clases pueda desarrollar un tema nuevo, sino nosotros podemos ir ajustando de acuerdo, ¿verdad?, a su necesidad. Cuando hablamos de proyectos inclusivos, le tenemos que involucrar a todos los estudiantes por igual. De la misma manera cuando trabajamos con el diseño universal del aprendizaje. Entonces, hoy vamos a trabajar o vamos a ver estos dos tipos de propuestas, ¿verdad? Que ustedes ya lo van a poder aplicar después en las salas de clase, de acuerdo ya a la realidad que tienen. Bien, entonces acá hay una pregunta bastante interesante. ¿Qué ocurre cuando se diseña el currículum sin tener en cuenta a todo el alumnado? O sea, es bien sabido, ¿verdad?, que el programa de estudio viene para todos sin distinción alguna. Entonces, cuando tenemos ya nosotros diferentes tipos de realidades o diferentes tipos de alumnos, siempre nos hacemos esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando se diseña el currículum sin tener en cuenta nada? Entonces, cuando el currículum se diseña sin pensar en las necesidades potenciales de quienes deben acceder a él, las adaptaciones necesarias a posteriori, como los ajustes razonables, resultan como funcionales y atractivas para el alumnado y costosas para los docentes. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad?, de la siguiente manera. Entonces acá tenemos que analizar y para poder, ¿verdad?, mezclar todos aquellos con nuestros alumnos, entre comillas, normales y lo que son inclusivos, tenemos que llegar a un punto común. Y ese punto común se llama Diseño Universal para el Aprendizaje o DUA. ¿Cuándo vamos a aplicar este diseño? Cuando necesitamos una ayuda para afrontar el reto de la diversidad, porque tenemos diferentes tipos de alumnos. Sugerir materiales de instrucción flexibles. Cuando hablamos del diseño universal del aprendizaje, siempre tenemos que trabajar con objetos concretos o también trabajar con el entorno. Entonces tiende mucho a tallar de cómo nosotros queremos enfocar, ¿verdad?, nuestra sala de clase. Y proponer técnicas y estrategias para atender y reconocer las múltiples necesidades del alumnado. Como docente, nosotros tenemos que buscar un punto común en la necesidad de todos nuestros estudiantes y para lograr el aprendizaje significativo y la participación de todos, entonces este tipo de planeamiento o el diseño universal del aprendizaje es una de las opciones con la que podemos nosotros trabajar en la sala de clase. Todos los componentes del currículum, sabemos que un currículum tiene metas, métodos, materiales o evaluaciones, se deben diseñar para tratar de satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, o sea, atender a cada alumno, ¿verdad?, según sus necesidades. Bien,
¿cuál es la importancia del diseño universal del aprendizaje? Y lo primero es la ruptura de la dicotomía. Trabajar con discapacidad y trabajar con personas sin discapacidad. O sea, ver si no podemos integrar todo esto, ¿verdad? Con una sola clase o con una metodología de trabajo. Y el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y los medios. Yo tengo que ver qué tipo de discapacidad tiene mi estudiante y ver qué materiales podemos utilizar, y esos materiales también sirva para todos los compañeros. Entonces él no se va a sentir de menos, ¿verdad? Si es que con él se trabaja de otra manera. Lo que quiere el diseño universal del aprendizaje es que todos los estudiantes aprendan, ¿verdad? De la misma manera, resaltando la habilidad de cada uno de los estudiantes, y encontrar ese punto común muchas veces es complicado, pero tenemos que tratar de ¿verdad?, de sobrellevar la situación. Cuando hablamos del principio o del diseño universal del aprendizaje, estos tienen tres principios fundamentales. Primeramente, tenemos que tener un sistema de representación, tenemos que tener un medio de expresión y medio de compromiso y motivación. Y esto vamos a ir desarrollando ya a profundidad a partir de ahora. Bien, ¿cómo se implementa el diseño universal del aprendizaje? Para la puesta en práctica de cada principio, se diseñan pautas y puntos de verificación. Las pautas no pretenden ser una receta de pasos a seguir, al igual que el diseño universal. Deben ser mezcladas y ajustadas para adecuarse al currículo. Entonces nosotros otra vez adaptamos nuestro contenido para que todos nuestros alumnos puedan aprender. Bien, como dijimos, tenía tres principios. El primer principio es múltiples medios de representación. Y la primera pauta que tenemos que tener en cuenta es proporcionar opciones de percepción. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener actividades que el alumno pueda tocar, ¿verdad? Pueda ver, pueda sentir. Entonces nosotros ya estamos trabajando ahí lo que es la percepción. Entonces, por eso es que yo le estaba diciendo que cuando hablamos en el diseño universal del aprendizaje, necesariamente debemos trabajar con objetos concretos. La segunda pauta es proporcionar opciones para el lenguaje y símbolos. Hay que ver qué tipo de realidad tengo, qué tipo de lenguaje utiliza, cuál es su lengua materna, en qué idioma vamos a trabajar, y tratar de llegar todo a un punto en común. También eso es bastante importante a la hora de planear con el principio DUA. Y proporcionar opciones para la comprensión, o sea, actividades que les permita, ¿verdad?, a los estudiantes, ¿verdad?, tener un razonamiento y le permita asimilar los nuevos conceptos. Que también tenemos que tener en cuenta, tenemos que mantener en cuenta el segundo principio, que son múltiples medios para la acción y la expresión. Y dice proporcionar opciones para la acción física. O sea, tenemos que incluir actividades en las que ellas puedan, o que los alumnos puedan utilizar su parte, ¿verdad? Por decirlo así, su parte motora. Se puede trabajar con ellos en el jardín, se puede trabajar con ellos haciendo objetos concretos. Entonces ellos también tienen que manipular. Pauta 5, promocionar opciones de habilidades expresivas y la fluidez. Brindar alternativas para la comunicación y expresión. Debemos hacerle participar a cada uno de nuestros estudiantes. Las funciones ejecutivas. Bien, la pauta número 6 voy a volver a leer porque creo que mi internet ahí me falló un poco. Pauta 6, ¿verdad? Proporcionar opciones para desarrollar las funciones ejecutivas. Y tenemos el principio 3, múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje. Pauta 7 sería opciones para despertar el interés. Yo tengo que despertar en cada uno de los estudiantes el interés y las ganas, ¿verdad?, de aprender. Entonces entra a tallar también ahí lo que son las actividades de incentivación, pero esa motivación, ¿verdad?, tiene que ser durante toda la clase. Opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia.
Si al alumno no le sale algo, tenemos que procurar hasta que pueda, ¿verdad?, obtener el objetivo esperado. Y por último, opciones para la autorregulación. Entonces, estos tres principios sirven para trabajar lo que es el diseño universal del aprendizaje. Y normalmente el diseño universal del aprendizaje podemos, ¿verdad?, trazarlo, lo podemos, ¿verdad?, trabajar mediante un plan de clases. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar un plan de clase de física, ¿verdad?, atendiendo este diseño universal del aprendizaje. Entonces, voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir otro documento. Bueno, normalmente nosotros como docentes manejamos todo lo que es la estructura de un plan de clase, ¿verdad? Tiene que tener primeramente una identificación, tenemos que ver cuál es la unidad temática, el tema, las capacidades o la capacidad que se va a desarrollar y también formular los indicadores, porque eso sabemos que es desde evaluación, eso tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero cuando hablamos del diseño universal del aprendizaje, en los momentos didácticos es donde lo que nosotros nos vamos a detener y diseñar una estrategia que pueda ayudar a todos los estudiantes por igual, sin que el estudiante que tenga discapacidad, ¿verdad?, se sienta menos que los demás compañeros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr siempre. Y en este caso, este ejemplo es sobre formación de imágenes en espejos esféricos. ¿Por qué elegimos este tema? Porque podemos hacerlo, esto se presta para trabajar con materiales concretos y también de paso, ¿verdad?, podemos nosotros llevar esto como para personas con discapacidad visual. Entonces, por eso aproveché este tema para que podamos trabajar. Normalmente la estructura de un plan de clase siempre tiene el inicio, ¿verdad?, que tiene que tener una rutina diaria donde hacemos el saludo inicial, registramos la asistencia. Y tenemos que tener siempre un momento de incentivación. Normalmente también antes se le llamaba esto motivación y eso se puede hacer con exploración de conocimientos previos. Esto yo puse a modo de ejemplo nada más para que nos podamos guiar. Si en la clase anterior trabajamos espejos planos, podemos hacer, ¿verdad?, una incentivación a la exploración de conocimientos previos a través de ese tema. Y siempre tenemos que presentar las capacidades y los indicadores. En donde lo que vamos a cambiar acá, vamos a cambiar en la forma de encarar, ¿verdad?, el desarrollo de clases. ¿Para qué? Porque cuando hablamos del diseño universal del aprendizaje, yo necesito trabajar con objetos concretos. Como estuvimos viendo en los principios, el alumno tiene que tocar, tiene que sentir, tiene que escuchar, entonces usar la percepción de cada uno de sus sentidos. Entonces ahí nosotros podemos ir describiendo, ¿verdad?, lo que vamos a ir haciendo en la sala de clases. Por ejemplo, con este material didáctico que estamos acá, podemos nosotros enseñar lo que es la formación de imagen con espejos esféricos. Inclusive, ¿por qué podemos trabajar esto con alumnos con discapacidad visual? Cuando hablamos de alumnos con discapacidad visual, ellos trabajan a partir de relieves. Entonces, si todos estos objetos nosotros utilizamos a partir, ¿verdad?, de materiales que tengan relieve, el alumno con cierta discapacidad visual también va a poder entender de lo que nosotros estamos trabajando en la sala de clase. Y a la par de que a ese alumno con cierta discapacidad le sirva, también a todos los demás alumnos la tarea le va a parecer innovadora. Pero me van a decir, ¿en qué momento vamos a hacer todo esto? ¿Verdad? Implica material, implica tiempo, pero si nosotros queremos lograr que todos nuestros estudiantes aprendan, tenemos que buscar la forma. Y una de las formas cuando vamos a trabajar dentro de lo que es la inclusión es siempre la utilización de materiales concretos.
Entonces, si yo no quiero usar material concreto como estamos viendo acá, podemos salir al patio, buscar algo con el que el alumno pueda relacionarse con su entorno. Eso es uno de los principios que me dice, ¿verdad?, lo que es el diseño universal del aprendizaje. Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta. Y nos vamos describiendo, ¿verdad?, qué es lo que vamos a hacer con cada uno de nuestros materiales concretos. ¿Cuál sería la fundamentación de por qué estamos usando material concreto? Sería uno, la percepción. Sería también la participación de los estudiantes. También acá tenemos un lenguaje simbólico, tenemos un lenguaje a través de imágenes. Entonces, todos los alumnos van a poder participar ya de acuerdo, ¿verdad?, al tipo de discapacidad que tienen. Entonces, podemos buscar un punto en común para poder trabajar con ellos. Y, ¿verdad?, una vez que ellos empiecen a practicar con el material que nosotros les llevamos, empezamos a trabajar, ellos pueden redactar sus propias conclusiones. Si ustedes se dan cuenta, en uno de los apartados decía que se tiene que llegar a unas operaciones ejecutivas, decía. Entonces, eso se refiere ya a la parte técnica de la lección de la fecha. Entonces, una vez que el estudiante ya empezó a construir, ya empezó a experimentar, entonces él puede quitar conclusión de cada una de las formaciones de imágenes, en este caso, para poder tener una teoría y poder quitar una conclusión de cada uno de los pasos. Entonces vamos, ¿verdad?, dificultando y vamos llegando a todas las operaciones que el alumno debe adquirir. Entonces nos íbamos de la parte concreta ya a una parte más abstracta, que es la de la parte teórica o la de emitir cierta conclusión. Se puede trabajar en equipos, se tiene que trabajar en equipo, inclusive si tenemos nosotros alumnos, entre comillas, que saben un poco más, le puede ayudar al otro estudiante en carácter de padrino. Una técnica que se suele utilizar mucho en educación inclusiva es la técnica de padrinos y ahijados. El alumno que tiene un poquito más de conocimiento o es un poquito más hábil que el otro, le puede ayudar a su compañero y ambos crear un vínculo y aprender uno del otro. Entonces, esa técnica también nosotros podemos utilizar al momento de trabajar en forma de pares o con sus compañeros. Entonces, es una técnica bastante válida. En realidad, como ya les mencioné, no existe una receta única para trabajar lo que es la inclusividad. De acuerdo a nuestra realidad, nosotros vamos a ir, ¿verdad?, viendo la técnica que más nos favorece. Pero cuando hablamos de este proceso o de este tipo de diseño universal del aprendizaje, siempre tenemos que tratar de llegar a un trabajo concreto con los estudiantes o aprovechar, ¿verdad?, lo que nos da el entorno. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta para trabajar lo que es este diseño, ¿verdad? Y después ya podemos nosotros ya ver la forma en la que podemos cerrar la clase. Inclusive acá podemos poner en un solo esquema todos los casos y el alumno va diferenciando qué es lo que estuvo aprendiendo. Y sí o sí, siempre es necesario cerrar nuestras clases con preguntas de metacognición. Normalmente nosotros queremos poner como cierre de nuestra clase ejercicios que el alumno haga, pero en realidad eso no es el cierre de una clase. El cierre de una clase es ver los aspectos positivos y negativos y qué se aprendió en la fecha. Entonces tampoco podemos poner como cierre nosotros corrección de cuadernos. Eso tampoco es un cierre de la clase, sino tenemos que ir utilizando preguntas de metacognición en donde el alumno tiene que expresar sus emociones, también las ventajas o las desventajas que vio en la clase de hoy y poder recoger información sobre el trabajo que estuvimos realizando en la fecha. Entonces, una recomendación técnica es siempre que para cerrar una clase debemos, ¿verdad?, cerrar con preguntas de metacognición. Entonces ahí nosotros analizamos, ¿verdad?, lo que el alumno fue aprendiendo durante la clase. Y después todo lo demás. Inclusive en la observación nosotros podemos poner en cuántos días vamos a terminar esta actividad. Si tenemos algún tipo de alumno con discapacidad, eso podemos escribir dentro de lo que es la observación. En este caso yo le puse una forma válida
para trabajar con alumnos con discapacidad visual y baja visión. Entonces, por eso es que se van utilizando cintas y cartulinas con diferentes texturas. Entonces, de acuerdo a mi realidad, yo tengo que ir buscando, ¿verdad?, la forma exacta o la forma en la que yo pueda llegar a un punto en común con cada uno de mis estudiantes para que todos puedan aprender unos con otros. Entonces, mientras... Bien, este modelo ustedes van a recibir para que puedan tener. También tengo otro modelo de matemática que vamos a ver enseguida y también tenemos el proyecto inclusivo. Entonces, esas dos maneras yo le quería mostrar de cómo nosotros podemos planificar ya cuando queremos trabajar lo que es la inclusión. Y en base a este esquema que estuvimos viendo acá, entonces nosotros con la profe Ramona habíamos hecho un video de cómo utilizar este material didáctico. Entonces vamos a ver una parte de ese video, compañeros, para que podamos entender de por qué podemos utilizar este material didáctico dentro de lo que es el diseño universal del aprendizaje. Por lo menos vamos a ver 1 o 2 casos de la construcción de imágenes en espejos esféricos para ver cómo podemos utilizar el material didáctico. Entonces esto voy a dejar de compartir y voy a compartir con ustedes otro video. Bien, el video es bastante casero, pero es muy significativo. Entonces, esto nos podría ayudar también para trabajar este tema que a veces nos resulta un poco complejo, ¿verdad? Y trabajar de una manera más concreta con nuestros estudiantes. Entonces, vamos a compartir una parte del video. Ahora, como estaba diciendo el profesor Simón, con la formación de las imágenes. En este caso, nosotros elegimos trabajar con objetos formados por ciertos materiales que todos podemos tener en nuestras casas. Por ejemplo, utilizamos cartulinas. Si nosotros queremos dirigirnos exactamente a los chicos con cierta discapacidad visual o con chicos que necesitan una mayor forma de explicación de este tema, que a veces es muy tedioso de trabajar con ellos si es que ellos no están viendo lo que sucede en los espejos, entonces nosotros podemos utilizar ya sea goma eva o cualquier otro tipo de material, o podemos utilizar también algún cartón corrugado como para que tenga cierto relieve y los chicos puedan ir sintiendo. Entonces, en primer punto vamos a trabajar con el caso número 1, que decía que el objeto se debe colocar mucho antes del centro de curvatura del espejo. Entonces, si colocamos aquí nuestro objeto, vamos a tener que colocar el primer rayo notable. Y como ustedes pueden ver aquí, el rayo está formado con una cinta de color lila. Y utilizamos nosotros la cinta como para que los chicos puedan ir tocando y de modo a sentir a dónde van a ir cada uno de los rayos, hacia dónde se dirigen. En este caso, como estamos viendo, el primer rayo notable que utilizamos es el rayo que, paralelo al eje principal del espejo, el rayo de luz que incide se refleja pasando por el foco. Y el segundo rayo que nosotros vamos a utilizar, vamos a trabajar con otro color de cinta, pero también de la misma forma podemos elegir también nosotros otro tipo de cinta para que los chicos vayan diferenciando también los rayos. Y en este caso vamos a hacer el rayo de luz que incide en el vértice de curvatura del espejo y se refleja. Y en este caso el rayo de luz tiene que llegar hasta este punto, donde nosotros ya teníamos medido exactamente, dependiendo de la forma, en este caso de nuestro objeto, del tamaño que tiene el objeto, y también teniendo en cuenta el radio de curvatura de nuestro espejo. Entonces, como vemos aquí, los rayos incidentes
en este caso va hasta este punto que sería el vértice y luego el rayo se refleja nuevamente de manera simétrica. Por ende, ahí vamos a tener nuestra imagen donde se cruzan los reflejos de los rayos. Entonces, como vemos aquí, nosotros podemos hacerle sentir a los chicos que con respecto al objeto, la imagen está invertida y como vemos acá es mucho más pequeña, entonces también podemos utilizar esa técnica de hacerles tocar esto y de modo a que ellos sientan de que la imagen va a salir más pequeña. Y como sabemos ya nosotros, cuando la imagen está formada directamente por los rayos reflejados, entonces la imagen es de forma real. Vamos a ver ahora con el profe Simón el siguiente caso. Siguiendo con lo que estaba haciendo la compañera Ramona, vamos a ubicar ahora nuestro objeto sobre el centro de curvatura. Entonces ubicamos nuestro objeto. Como ya mencionó ella, podemos usar una estructura que sea en forma de relieve para trabajar con nuestros alumnos de manera inclusiva. Entonces ya tenemos nuestro primer rayo paralelo que pasa por el foco y tenemos que poner otro rayo que pase por el vértice. Entonces tenemos acá nuestro rayo pasa por el vértice y esto se vuelve a reflejar. Entonces tenemos de esta manera todos estos puntos que nosotros tenemos acá en forma de clavitos. Eso ya el profesor tiene que hacer de antemano para poder trabajar de esta manera con los estudiantes. Entonces nosotros le hacemos sentir a los alumnos por dónde viene el rayo de luz. Entonces notamos que esta imagen va a quedar de esta manera. Y otra vez esta imagen lo podemos hacer con un color de... Podemos hacer con un material, ¿verdad?, que tenga relieve para que el alumno pueda, ¿verdad?, trabajar estos conceptos. Como notamos acá, la imagen es invertida, es el mismo tamaño que el objeto y también es real. Entonces vayamos al caso 3. Vamos a trabajar ahora con el tercer caso. En esta situación nosotros ya sabemos que tiene que estar el objeto ubicado entre lo que sería, en este caso, nuestro centro y foco de nuestro espejo cóncavo. Bueno, ahora otra vez utilizamos otra cinta y en este caso nosotros vamos a decir lo siguiente. El rayo que incide en el vértice se refleja nuevamente de forma simétrica y tendría que pasar exactamente de esta manera la imagen. Entonces aquí, como vemos, en este punto justamente donde estamos colocando nosotros la cinta, va a quedar la intersección de los rayos reflejados. Entonces ahí ya le colocamos nuestra imagen. Y nuevamente, como ven, elegimos otro color de cartulina para poder trabajar. Y como ya les habíamos dicho, nosotros podemos utilizar cualquier otro tipo de material y de esa manera que los chicos se vayan dando cuenta que en primer lugar la imagen aquí salió mayor, sale más grande que el objeto. Otra vez, como la punta está hacia abajo, en este caso está otra vez invertida con respecto al objeto y como ya sabemos está directamente formada por los rayos reflejados, por ende se considera que nuestra imagen es real. Entonces ahora hagamos el cuarto caso. Bien, siguiendo con el caso 4, ahora tenemos el objeto ubicado sobre el foco. Entonces ubicamos, le decimos a los alumnos, ubicamos con los alumnos nuestro objeto sobre el foco. Ya tenemos acá listo nuestro rayo que incide paralelamente al eje principal y esto tiene que reflejarse por el foco. Tenemos que trazar nuestro otro rayo notable, para eso tenemos que elegir otra cinta. Entonces ubicamos el próximo rayo notable, esto va a incidir por el vértice y se va a reflejar nuevamente. ¿Y qué va a ocurrir acá? Acá va a ocurrir lo siguiente, que los rayos reflejados no se van a cortar. Entonces decimos que en este caso no se forma imagen. Lo que nosotros podemos hacer es extender ambas cintas para demostrar que nunca se van a cortar. Entonces el alumno ahí tiene una significación de que no se forma imagen cuando el objeto está sobre el foco. Bien, compañero, entonces de esta manera nosotros podemos ir trabajando con nuestros estudiantes, ¿verdad? Este tema ya va a depender de la creatividad de ustedes, ¿verdad? ¿Qué otros materiales ustedes pueden utilizar ya para trabajar los diferentes contenidos? Una recomendación técnica, ¿verdad? Sería que si nosotros observamos acá, nuestro casquete esférico está hecho de un color, está hecho de goma eva. Para que sea más real este esquema, podría utilizarse, ¿verdad?
un espejo real, podemos poner ahí, para que el alumno con cierta discapacidad visual también pueda sentir cómo es el relieve de un espejo. Entonces, este tipo de actividad está enfocado tanto para alumnos con alguna discapacidad visual o también, ¿verdad?, para todos nuestros otros estudiantes, porque es una forma más dinámica de aprender. Entonces, cuando hablamos del diseño universal del aprendizaje, siempre tenemos que llegar a algo concreto o utilizar cosas del entorno. Entonces, eso nunca tenemos que olvidarnos si es que vamos a planear de esta manera. Entonces, bien, entonces de esta manera nosotros podemos ir trabajando lo que es el diseño universal del aprendizaje. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Bien, otra forma para trabajar lo que es la educación inclusiva es a través o mediante proyectos. Entonces yo también les traigo un proyecto, un ejemplo, pero este ejemplo es más del área de matemáticas, pero no obstante la estructura ya les va a servir para poder trabajar en cualquier tipo de asignatura cuando hablamos ya de la utilización de proyectos. Entonces voy a volver a compartir otro documento para que podamos trabajar. Normalmente, otra forma de trabajar con los estudiantes cuando hablamos de educación inclusiva es la utilización de proyectos inclusivos. Para la utilización de proyectos inclusivos, así como en el diseño universal del aprendizaje, nosotros tenemos que buscar también una situación problemática y tratar de que esa situación problemática se resuelva en forma conjunta y le beneficie a todos los estudiantes de nuestro curso, de nuestro grado, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a presentar un proyecto de carácter inclusivo es, ¿verdad?, ver cuál es ese problema que hay que detectar. Por ejemplo, en este caso dice las operaciones básicas son divertidas. Entonces, acá para abordar las dificultades de cálculo en el 7º grado, inclusive esto nosotros podemos ajustar y elaborar un proyecto inclusivo, ¿verdad?, sobre las dificultades en cálculo, ¿verdad?, pero en primero de la media para trabajar física o en el segundo para reforzar contenidos de matemática que el alumno necesita, ¿verdad?, para nuestra asignatura. Normalmente un proyecto de educación inclusiva tiene que tener ciertos requisitos y esos requisitos vemos acá, ¿verdad?, en el índice. Lo primero que le tenemos que agregar a nuestro proyecto es una identificación. Dentro de la identificación del proyecto va a ir el título del proyecto, los responsables, el nombre del director, el nombre del profesor, si se va a trabajar de manera interdisciplinaria, el nombre de los profesores y los datos de la institución, ¿verdad? El curso, el grado, la ciudad de la institución y el año en el que va a ser implementado el proyecto. Entonces, cuando nosotros vamos a emitir o vamos a elaborar o ejecutar un proyecto, necesariamente el primer paso es la identificación. Una vez que tenemos la identificación, le podemos poner una introducción del por qué vamos a trabajar esa dificultad que tienen nuestros estudiantes. Y normalmente una forma de empezar un proyecto de educación inclusiva es siempre mencionar nuestra ley de educación inclusiva, que es la 5136. Después también podemos comentar un poco
qué significa inclusión. También podemos, ¿verdad?, fundamentarnos con otra bibliografía que ya estudió el tipo de dificultad que nosotros vamos a trabajar, entonces para tener como un respaldo bibliográfico para poder desarrollar el proyecto que queremos implementar. También podemos comentar un poco más sobre cuál es la dificultad que tiene ese curso, y esa dificultad seguramente nosotros fuimos detectando ya con las actividades que estuvimos haciendo con nuestros estudiantes. Es bien sabido que cuando llegamos en la educación media, los mismos alumnos tienen problemas en cálculos matemáticos o en el uso de la calculadora, entonces podemos aprovechar y hacer también un proyecto inclusivo y podemos hacerle participar a todos nuestros estudiantes. Y fíjense que nuevamente cuando hablamos de proyectos o cuando hablamos de educación inclusiva, siempre tenemos que llegar a algo concreto. Siempre tenemos que utilizar un material concreto con ellos. Por eso es que el diseño universal del aprendizaje también habla de objetos concretos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que nosotros tenemos que lograr es la percepción del estudiante. ¿Y cómo se logra eso? Cuando el alumno toca, cuando el alumno siente, entonces siempre es necesario la utilización de materiales concretos. Por eso es que muchas veces a nuestros alumnos no les llama la atención nuestras clases, porque nosotros nos vamos y damos todito así nuestro ejercicio y no hay algo en concreto. Para que el aprendizaje sea significativo y le ayudemos a todos nuestros estudiantes, siempre tiene que haber un material concreto. Después, nuestro proyecto tiene que tener un diagnóstico situacional. Ese diagnóstico situacional nosotros podemos fundamentar en reseñas bibliográficas, o sea, a través de estudios anteriores que ya estuvieron viendo el tema que nosotros tenemos de dificultad, ¿verdad?, dentro de nuestra sala de clase. Entonces, eso nos va a ayudar a cómo nosotros podemos enfocar el proyecto. También tenemos que describir dentro de lo que es el diagnóstico, tenemos que describir nuestra población a la que va dirigida, ¿verdad?, nuestro proyecto. En este caso va dirigido a alumnos del séptimo que tienen entre 12 y 14 años y que provienen de diferentes ciudades. Entonces tenemos que nosotros ver cuál es la población con la que nosotros vamos a trabajar. Y ahí comentar que después de hacer ciertos trabajos con ellos, notamos que la mayoría tiene dificultad en la escritura, lectura y realización de algoritmos con las operaciones básicas. Entonces ahí nosotros ya podemos comentar cuál es la realidad que tenemos con ese curso. Una vez que nosotros hicimos el diagnóstico, tenemos que hacer el diseño de la intervención focalizada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a trabajar el proyecto? Entonces ahí vamos, por ejemplo, este proyecto dice que va a tener 3 etapas y se va a implementar de marzo hasta el mes de junio, o sea, durante la primera etapa. Entonces eso ya depende como docente en cuánto tiempo o qué cantidad de clases me va a tomar, ¿verdad?, ejecutar este proyecto, ¿verdad? Entonces eso ya depende de la creatividad de cada uno de nosotros. Y acá dicen en la segunda etapa también se va a trabajar ya con materiales concretos como el ábaco, ¿verdad?, para utilizar las operaciones básicas y otras técnicas como pajitas, palito de helado, tapita, o sea, siempre ver algo concreto. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que manipular. Eso siempre tenemos que tener en cuenta, porque por los sentidos también el alumno puede llegar a aprender y le puede ser más significativo. No es que porque les quiera hacer gastar, ¿verdad?, materiales didácticos, pero necesitamos, ¿verdad?, que cuando vamos a trabajar un diseño de inclusión, siempre esto tiene que tener un material concreto. Y acá, por ejemplo, nuevamente menciono la técnica que ya les estuve explicando, que es la de padrinos ahijados, en donde los alumnos que saben un poco más le ayudarán a sus compañeros a quienes le dificulta más utilizando lo que es el trabajo colaborativo. Y también dentro de nuestro diseño de intervención tenemos que mencionar quiénes van a ser los beneficiarios. Una vez que yo hice el diseño focalizado, tenemos que
escribir nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Eso ya de acuerdo, ¿verdad?, al problema que nosotros detectamos, ¿verdad?, dentro de nuestro curso, dentro de nuestra institución. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestro objetivo general, que es implementar una propuesta didáctica que contribuya al mejoramiento de tal cosa. Entonces, siempre esto vamos a escribir en objetivo general, que es una propuesta para mejorar tal cosa. Y ya dependiendo, ¿verdad?, de la situación que tenemos dentro de nuestra sala. Podemos también poner los objetivos específicos. Sabemos que cuando tenemos objetivos específicos, tenemos que tener objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Eso siempre se mantiene cuando hablamos de objetivos. Bien, después tenemos que ver la meta que va a tener este proyecto. Y nunca vamos a poner 100%, o sea, ese es desde mi punto de vista muy personal, porque no sabemos si vamos a lograr el 100%, entonces vamos a hacerle un estimativo entre el 80 y 90%, y si es que eso se cumple, entonces el proyecto que estuvimos implementando realmente va a ayudar a nuestros estudiantes. Después tenemos que hablar de cómo va a ser el proyecto, cómo se va a implementar. Y por ejemplo, en este modelo dice que se va a implementar una vez a la semana y se va a trabajar de manera transversal para no descuidar los contenidos propios del currículum. Y la metodología dice que va a ser a través de talleres. ¿Por qué? Porque se van a usar objetos concretos, entonces ya podemos denominarlo como talleres, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos que planificar en un proyecto inclusivo? Las actividades que vamos a hacer. Esas actividades tienen que, ¿verdad?, partirse en 4 apartados. Tenemos que poner ejes temáticos, actividades de aprendizaje que vamos a hacer para cada eje temático, la bibliografía del libro o referencias bibliográficas que vamos a utilizar y quiénes van a ser los responsables, en este caso profesores y alumnos. Entonces este proyecto, por ejemplo, tiene 3 ejes temáticos y ahí vamos explicando qué estrategia podemos usar para cada uno de los ejes temáticos. Y tenemos que mencionar los recursos, ya sea los recursos humanos, los recursos materiales, y tenemos que hacer la evaluación. Como sabemos, todo tipo de proyecto siempre tiene que terminar en una evaluación. Y la evaluación tiene que ser del proyecto y de los estudiantes. Entonces, el proyecto se puede evaluar en forma diagnóstica, de proceso o de resultado. Y los estudiantes también pueden hacerse un diagnóstico. Acá, por ejemplo, utiliza un test. Después puede ser procesual y ya podemos escribir los procedimientos y los instrumentos que vamos a utilizar para poder evaluar este proyecto para los estudiantes. Y, por ejemplo, acá pide otra vez una evaluación final que puede ser una prueba sumativa o, como en este caso, otra vez aplicar este test de cálculo. Y tenemos que ya establecer cada uno de los indicadores que vamos a utilizar durante la implementación de este proyecto. Por supuesto, tenemos que incluir nuestro cronograma para, ¿verdad?, indicar cuáles son los tiempos en los que vamos a diseñar, implementar y evaluar el proyecto. Escribir una conclusión de para qué va a servir este proyecto y en qué puede mejorar, ¿verdad?, ese grupo curso que tenemos. Y por último, siempre si usamos bibliografía, eso tenemos que mencionar. ¿Por qué tenemos que mencionar siempre la bibliografía en cualquier tipo de proyectos? En cualquier tipo de proyecto tenemos que mencionar para darles un soporte teórico al proyecto que queremos implementar. Entonces siempre es necesario, ¿verdad?, recurrir a una bibliografía. Y si es que queremos, le podemos poner algunos anexos. Por ejemplo, acá si la persona que va a leer el proyecto no sabe qué es Abaco, le vamos poniendo los instrumentos que vamos a utilizar para el desarrollo, ¿verdad?, del proyecto que queremos implementar. Entonces tenemos estas 2 opciones que podemos utilizar ya cuando queremos trabajar con un enfoque inclusivo.
Bien, ¿qué más le queremos mostrar? Por ejemplo, la profe Ramona construyó algunos vectores. Le voy a pedir a la profe Ramona que pueda prender su cámara y nos muestre los materiales didácticos que ella estuvo haciendo. Entonces, vamos a esperar un ratito a la profe Ramona. Sí, profe, acá estoy. No, mi conexión a internet era un poco inestable. Bueno. Estamos hablando del tema de los vectores, ¿verdad? Sí. Ya, y de esta manera, por ejemplo, el profe me dijo que arme los vectores, les comento ya, y estuve trabajando de esta forma. Mientras estaba armando, me llamó la atención la forma en que podíamos trabajar. Yo sinceramente no pensaba en cómo se puede organizar este tema, incluso para, como decía el profe, hay que hacerle a todos los chicos por igual, ¿verdad? No sé, se me ocurrió, no sé, profe Simón, si sería correcto, ¿verdad? Pero se me ocurrió, por ejemplo, colocar en una tabla, armar una especie de, ¿cómo es? De semicírculo y colocar, por ejemplo, cada 10 grados o cada 15 grados, colocar así un clavito o hacer un agujerito o algo así en la tabla y de esa manera entonces ellos también pueden ir midiendo el ángulo y luego ya ir colocando los vectores así como me habías dicho. Por ejemplo, esto lo armamos así con pajitas nada más y en la puntita el sentido de cada vector, ¿verdad? No sé, profe Simón, si es que se podría también armar de esa forma y luego así ir colocando, ¿verdad? Los vectores. Así mismo, de esa manera le va a ser más significativo a todos los estudiantes y también esto podemos, ¿verdad?, extenderlo a aquellos alumnos que tienen cierta discapacidad visual porque van a poder sentir los vectores y van a poder hacer diferentes operaciones con ella. Y la técnica que me estás comentando también es bastante interesante. O sea, ya depende de cada uno de nosotros ver cómo podemos enfocar y en que todos los alumnos se sientan involucrados. Entonces, esa es la propuesta que le traíamos para hoy, compañeros. Tenemos un espacio de 5 minutos para que ustedes puedan compartir sus opiniones. Les escuchamos. No sé si les gustó las técnicas, las propuestas que podemos tener cuando ya queremos trabajar de manera inclusiva. Entonces, para poder documentarnos también un poco desde cada una de nuestras asignaturas. Asimismo, como dice el profe Santiago, el alumno debe experimentar o vivir el evento para poder, ¿verdad?, asimilar lo que es la situación problemática. Excelente, profe Santiago. Compañeros, no sé si quieren mencionar algo, le escuchamos. Profe, mi por ejemplo, y el que vos estabas mencionando hace rato de las pajitas, por ejemplo, yo suelo trabajar ese en la parte de geometría. Y también en calorimetría, profe, se puede trabajar como nosotros tenemos taller mecánico. También podemos trabajar cuando los alumnos están trabajando con la maleación del hierro. Así mismo, compañera Nilda. Significativo. Y Bien. tenemos tantos elementos concretos que muchas veces la gente no nos enseñó cómo hacer. Es por eso que muchas veces estábamos así y decimos, que tú vayas, pero cuando ya tenemos así un empujón, viene ya 1000 cosas en la cabeza que podemos ejecutar. Así mismo, compañera. Otro compañero que quiera alguna opinión, dar alguna opinión, si les va a servir esto que les mostramos. Esto es como una introducción nada más para que nosotros podamos trabajar de manera inclusiva. Esto se puede profundizar más.
cada uno de estos ejemplos que yo les estuve mostrando, ustedes van a recibir en la sala en el Classroom para que ustedes puedan tener el modelo y puedan ir aplicando, ¿verdad?, en sus quehacer docente, porque eso es lo que nosotros queremos lograr. Profe Freddy. Sí, profe, ¿qué tal? Yo me sentí muy identificado porque yo soy una persona discapacitada, tengo discapacidad visual, que ustedes ya conocen eso, ¿verdad? Y aprendí muchas cosas hoy que yo tenía vaga idea, pero hoy me sentí muy a gusto participando en la clase y me siento protagonista del hecho ya que soy una persona discapacitada. Y creo que los compañeros tomaron de esa manera también muy significativo el aprendizaje de hoy, que podemos aplicarlo, yo creo que en cualquiera de las disciplinas que llevamos, aparte de física, hay compañeros que seguramente están llevando matemática, química, otras disciplinas donde pueden ser aplicados de acuerdo a tales disciplinas, ¿verdad? Asimismo, y en los ejemplos que ustedes van a recibir, hay un ejemplo de cómo podemos trabajar en el patio con nuestros estudiantes ya usando el diseño universal del aprendizaje. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Entonces, profe, si es que quieren acotar algo más. Profe, de mi parte, por ejemplo, como te dice también el profe Freddy, al menos yo también aprendí bastante hoy. Me llamó mucho la atención algunos puntos que estuvieron hablando los compañeros y también rescaté algo que dijeron que a veces los propios docentes no manejamos, ¿verdad? Yo pasé por varias situaciones también así de que no tenía conocimiento y es muy importante a veces capacitarnos también en ese sentido, ¿verdad? Porque sinceramente cuesta manejar a los chicos con ciertas dificultades de aprendizaje por sobre todo, ¿verdad? En materias como la nuestra al menos es muy complicado, es muy difícil y no es solo el hecho de hacerle pasar. Tengo también una experiencia no personal, pero sí una amiga que ella se desvive por su sobrinito que tiene también trastornos de aprendizaje y tiene, no sé cómo se le llama el tema de algo así de autismo, no me sé bien la palabra, pero tiene rasgos, ¿verdad?, acerca de eso. Y por ejemplo, en el colegio donde estaba el niño, le dijeron simplemente que se le haga pasar. ¿Por qué? Porque si él se aplaza, es problema para el colegio y es problema para la profesora, por ejemplo, ¿verdad? O si no, a veces sí, profe, así mismo, gracias, profe Nardi, espectro autista, gracias. Entonces también eso para los colegas a veces es incluso problema, ¿verdad? Entre comillas, que los chicos tengan este tipo de trastornos de aprendizaje. Y lo que ellos hacen es hacerle pasar, ¿verdad? A veces quizá para la familia es más fácil que se le haga pasar nada más, pero después ya cuando los chicos llegan a una edad adulta o ya tengan que tener alguna carrera universitaria o alguna profesión, ahí ya se hace un poco más complicada la situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que aprender sobre esto, no importa la cantidad que podamos aprender, pero siempre es interesante y por sobre todo es muy importante, ¿verdad? Porque entonces así también nosotros aprendemos a manejarnos con este tipo de situaciones. No es necesario a veces vivirlas, sino más bien aprender para prepararnos en algún momento sí o sí vamos a vivir, porque como el profe Simón decía, las escuelas y colegios están abiertos para todos ahora mismo y entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y también yo me uno a una pregunta que hizo hace rato uno de los profes en cuanto a los exámenes de ingreso a colegios técnicos para chicos con ciertas dificultades, preguntaba. ¿No hay, profe Simón, una normativa en cuanto a eso? Ya depende. Sí, hay las normativas, también hay la documentación de los encargados, ¿verdad?, de las comisiones de exámenes, porque yo les comento un caso de mis colegios. Se presentó una alumna con discapacidad visual para el BATAM, entonces el examen se le tuvo que tomar de manera oral, o sea, alguien le tenía que leer el examen, el mismo instrumento
le leía y la persona que leía, ¿verdad? Que le leía la pregunta, tenía que ir marcando las opciones y obtuvo muy buenos resultados. Entonces, ya depende también de cómo se le enfoca al alumno. Eso ya depende seguramente de cada una de las comisiones y direcciones de cada colegio. Entonces, sí, hay normativas, hay que buscar y les vamos a facilitar todo. Para educación inclusiva hay varias normativas. Lo que nosotros hoy trabajamos solamente eran las normativas básicas para poder entender, ¿verdad? Lo que es la educación inclusiva. No profundizamos el tema porque educación inclusiva, así me va a dar la razón la profe Nilda, es bastante amplio y lo que hicimos hoy solamente es conocer un poco de lo que es este tema para poder mejorar nuestra práctica docente, que nunca está de más aprender algo nuevo. Profe Simón, en este momento, por ejemplo, la inclusividad no está alcanzando a todos. Yo ahora estoy Así mismo. recibiendo mensajes, me dice la mamá, ni una tarea no tengo entregada de su hija, ni la primera ni la segunda. Mi hija va a rendir, ahí está el problema. Yo como maestra debo dar otra vez, enviar otra vez las tareas y tengo que estar recibiendo hasta el último momento para que la alumna pueda pasar, ¿verdad? De grado o de curso. Eso también es inclusión. Sí, Y así mismo. también, profe, yo no sabía del profe Simón y le felicito, porque yo le digo que muchísimo aprendimos con el hijo de la profe Carmen, que es el muchacho el año pasado se graduó con medalla de oro. Le voy a pasar ahora el video. Él canta, él baila, sus clases son excepcionales porque él prepara todo para para cuando van a tener exposiciones y es excelente. O sea que las personas con discapacidad tienen otras habilidades que, no sé, que Dios les regaló para que pueda surgir más, ¿verdad? Y son mucho más capaces que nosotros que tenemos todo muchas veces. Porque fíjate un poco del profe, por ejemplo, yo no sabía y 100 a 1000 por 1000, a 1000 por hora, porque yo le suelo preguntar, profe, ¿cómo es? Y enseguida él me responde. Excelente, profe, a mí me encanta lo que es inclusión y debemos de trabajar un poquito más, ¿no? Conocer un poquito más. Asimismo, entonces, compañeros, gracias por estar con nosotros en nuestra penúltima clase de nuestro curso. Cerramos el sábado con un tema también bastante interesante, que es evaluación. Evaluación estaría desarrollando en uno de mis compañeros del IFD. Él es especialista en evaluación y creo que va a llenar también las expectativas del curso. Entonces, damos por cerrado nuestro curso, profe Ramona, profe Freddy. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes, compañeros, y nos encontramos, Dios mediante, el día sábado. Excelente, muchas gracias. Así mismo, hasta el sábado, compañeros, muchas gracias. Vale, hasta luego, chao, chao. Nos vemos el sábado. Vale, gracias. Muy interesante la clase del sábado. Gracias, profes. Muchas gracias.